Muy buenas tardes a todos, gracias por seguir esta transmisión. Mi nombre es Víctor Jansen, pertenezco al Departamento de Capacitación y en esta oportunidad vamos a compartir con ustedes una capacitación referente al control de incendios. Para abordar la temática de control de incendios es necesario trabajarla desde dos enfoques distintos. En primer término vamos a trabajar sobre la prevención de incendios propiamente dicho, y en segundo lugar, agotada ya esta primera instancia, vamos a trabajar de qué manera podemos dar una respuesta efectiva y segura frente a un incendio. Permítanme aclarar que estamos hablando de respuesta a un incendio en ámbitos laborales por parte de los trabajadores que allí se encuentran en ese momento. Cuando hablamos de prevención de incendio es necesario que conozcamos los componentes del fuego, el tan conocido tetraedro del fuego, que es ese cuerpo geométrico de 4 lados que nos permite a nosotros identificar cada uno de esos componentes. No solo tenemos que saber los componentes del fuego, sino que también tenemos que saber cuáles son sus características y tenemos que saber qué condiciones favorecen o permiten la generación de un incendio, como así también su rápida propagación. Los componentes del fuego, a saber, combustible, el cual puede ser sólido, líquido o gaseoso, el comburente, que en este contexto lo vamos a definir como el oxígeno presente en el aire, el calor y la reacción química en cadena. La mayoría de estos componentes se encuentran presentes en todo momento en todos nuestros espacios laborales. Pero que se encuentren presentes en nuestros espacios laborales no significa que haya un incendio. La mera presencia de los componentes no significa que el incendio exista. Para que el incendio exista, lo que necesitamos es que estos 4 componentes se combinen e interactúen entre sí para darle creación o darle inicio a este proceso ígneo que va a generar nuestra respuesta. Tenemos que tener bien en claro, no solamente en la prevención de incendios, sino en cada cosa que hacemos en el ámbito de la seguridad, tenemos que saber y tener muy en claro cuál es nuestro objetivo, cuál es nuestro norte a seguir. En el caso puntual de la prevención de incendios, nuestro objetivo es impedir que el incendio se genere. Y eso es por sobre todas las cosas. Lo que tenemos acá para compartir son 3 lineamientos generales que nos van a permitir llevar a cabo y cumplir este objetivo. En primer lugar, hacemos referencia al cumplimiento de la normativa, mejor dicho. Cuando hablamos de normativa en materia de protección de incendios tenemos 2 tipos. Por un lado, nuestro capítulo 18 del decreto 351 del año 79 y en caso de no corresponder por no tratarse de un ámbito laboral tenemos el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires o el municipio que corresponda. Sin embargo, tengamos en cuenta que la normativa es un piso, no es un techo. ¿Qué significa eso? Que una vez cumplimentado todos los estándares de la normativa vigente, a eso le podemos sumar tranquilamente estándares de nivel superior. Podemos adherir voluntariamente a normas de estándares superiores, siempre y cuando tenemos que tener la precaución de que ese nuevo estándar de un nivel superior no contradiga o esté en armonía con la normativa nacional que está en vigencia. Lo segundo que tenemos que tener relacionado con el primer punto es la constante capacitación y entrenamiento. La normativa de higiene y seguridad así lo estipula y establece como responsabilidad del empleador capacitar a sus trabajadores sobre los riesgos, sobre los factores de riesgo a los cuales está expuesto. La protección contra incendios no es una excepción, por eso es que tenemos que capacitar a todos los trabajadores y advertirle el riesgo al cual están expuestos, en este caso puntual, lo que es la prevención de incendio. Y por otro lado, aparte de capacitar, tenemos que capacitar y aparte tenemos que entrenar a las brigadas de emergencia, a las brigadas de respuesta a emergencia o el nombre que cada establecimiento le ponga. Y acá hago referencia a ese grupo de trabajadores que aparte de su labor dentro del establecimiento, colaboran de manera voluntaria con los servicios de higiene y seguridad y forman parte de ese grupo de personas que responden, que son los primeros respondedores a una emergencia o a cualquier tipo de contingencia dentro del establecimiento. No sirve de nada tener cumplido el primer punto, no sirve de nada adherir a los estándares más altos de normativa en protección contra incendios si no capacitamos y si no entrenamos a nuestros trabajadores. Y en tercer lugar, y no menos importante por estar a lo último, lo que tenemos que tener la posibilidad de transmitirle el mensaje a todos nuestros trabajadores, a todos nuestros compañeros de trabajo, para que
adquieran hábitos favorables dentro de su jornada laboral. Es decir, trabajemos siempre para una cultura de seguridad, una cultura de prevención. Ahora bien, dentro de todo esta combinación existe, por un lado, la protección pasiva o estructural y por otro lado la protección activa. Es muy común, o se suele ver en algunos casos, aquellos establecimientos que apuestan directamente a la protección activa, por entender ellos que la protección pasiva o estructural es demasiado cara o es una inversión que no pueden afrontar. Acá tenemos dos situaciones. En primer lugar, apostar directamente a la protección activa contra incendios significa que yo estoy naturalizando la presencia de un incendio. Estoy naturalizando y estoy asumiendo que en algún momento en mi establecimiento laboral se va a desarrollar un incendio. Entonces eso no apunta al último ítem de esta presentación, que es decir, tener una cultura de prevención, una cultura de seguridad. Y en segundo término tenemos que decir que la inversión, no gasto, la inversión que nosotros depositamos en la protección pasiva o estructural preserva absolutamente toda la estructura. ¿Qué significa esto? Que ninguna inversión de protección pasiva, ninguna, va a ser superior a perder absolutamente todos los bienes que están en nuestro establecimiento. Por ejemplo, si yo soy dueño de un establecimiento, llámese comercio o industria, y decido no invertir en protección pasiva o estructural porque considero que es mucho dinero, frente a un incendio, ese incendio se va a generar, va a avanzar rápidamente y va a tomar por completo todo el establecimiento. Y como resultado, posiblemente, ¿qué puedo llegar a encontrar? La pérdida total del establecimiento. Por eso es que tenemos que tener en cuenta siempre, por sobre todas las cosas, la protección pasiva en primer término y en segundo lugar la protección activa complementándola. Ahora bien, agotada la instancia de la prevención, ya el panorama cambia. ¿Por qué la prevención puede ser una instancia agotada? ¿Por qué puede ser una situación que no alcanzó? Porque la prevención o la protección pasiva o estructural, como quieran llamarlo, fue insuficiente, es decir, los medios asignados no alcanzaron, fue inadecuada porque se adquirieron equipamientos, instalaciones y materiales que no coincidían con el riesgo o el factor de riesgo al cual estamos expuestos y, en último lugar, un caso bastante particular, la intencionalidad. Ya sea en alguna de estas tres situaciones, la prevención queda de lado, pasa a ser una instancia agotada y ya estamos en una situación distinta. Ya estamos en un incendio, es decir, en un proceso ígneo que ya se generó. Al cambiar la situación, al cambiar el cuadro, lo que cambia también es nuestro objetivo. Recuerden ustedes, en las diapositivas anteriores hicimos referencia a que en la prevención nuestro objetivo era impedir que el fuego se genere. Bueno, acá cambió el objetivo. Para conocer cuál es mi objetivo dentro de un incendio o frente a un proceso ígneo, tenemos que tener en cuenta una premisa, que es que el fuego altera las propiedades intensivas y extensivas de manera irreversible sobre los combustibles. Acá permítanme hacer una breve aclaración, salvo aquellos procesos industriales que permitan reciclar los materiales. Pero en líneas generales, el fuego, cuando avanza sobre los combustibles, los afecta de manera irreversible. Entonces, teniendo este concepto bien en claro, nosotros ya podemos definir cuál es nuestro objetivo en una tarea de extinción. En una tarea de extinción, lo primero que tenemos que hacer con el incendio es circunscribirlo, de al mismo tiempo cortar su propagación y frenar el avance de su frente de llama. Y este concepto lo vamos a explicar con un claro ejemplo. Un incendio es un partido de fútbol que vos lo arrancás perdiendo 1-0. ¿Por qué? Porque el incendio ya se generó. Y es un partido de fútbol que vos no lo podés ni empatar ni ganar. Lo único que podés hacer en un incendio es tratar de perder por la menor cantidad de goles posibles. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con el incendio? Tenemos que frenar su frente de llama, tenemos que circunscribir el incendio, tenemos que cortar su propagación. Dentro de esta acción, dentro de cumplir este objetivo que es circunscribirlo, dentro de esto, la extinción es un componente más. Pero tenemos que tener bien en claro que nuestro objetivo frente a una primera respuesta a un incendio es circunscribirlo, es decir, cortar su propagación. Ahora bien, lo más importante acá no son los bienes materiales que los venimos mencionando. Acá el bien más preciado son las vidas humanas, son los recursos humanos, es el capital humano
empleado para controlar ese incendio. Y lo que tenemos que tener en cuenta es, por un lado, el grupo de personas que no forma parte de la brigada de emergencias que está evacuando el establecimiento, y por otro lado, los miembros de la brigada que van a hacer la primera respuesta a esa emergencia. Lo que yo tengo que tener en cuenta es que cuando respondo a un incendio, voy a estar expuesto a determinados factores de riesgo. Y si a eso se le suma que la tarea que estoy haciendo, aparte de tener una alta exposición a riesgos, es una tarea en donde el resultado no es seguro porque no tengo la certeza de lo que estoy haciendo, es mucho peor. Y hay muchas posibilidades de que el resultado sea muy pero muy malo. Por un lado vamos a tener personas lesionadas que intentaron apagar el incendio, y por otro lado, en segundo lugar, vamos a tener un incendio que en su momento era un principio de incendio o un incendio en su fase incipiente o inicial, y hoy es un incendio generalizado que abarcó absolutamente todo el establecimiento. Entonces, por ejemplo, voy a citar una frase que está en la diapositiva. Cerrar la puerta de un ambiente afectado, por un incendio, y irme a la puerta, a acompañar la evacuación de todo el establecimiento y esperar el arribo de los servicios de emergencia, es mucho más efectivo que intentar apagar un incendio que a simple vista supera mi capacidad operativa. Entonces ahí tenemos que hacer un balance si realmente están dadas las condiciones de seguridad para que yo intervenga y si esa situación no supera mi capacidad operativa. Cuando yo respondo a un incendio, yo como miembro de la brigada de emergencia de un establecimiento recibo aviso de un incendio e intento responder a ese incendio e intento apagarlo, tengo que tener en cuenta al menos estas tres cosas, estas tres cuestiones. Por un lado tengo que determinar que estén dadas las condiciones de seguridad para trabajar. Yo como respondedor a una emergencia tengo que identificar situaciones de riesgo reales o potenciales que me pueden llegar a afectar a mí en el trabajo en donde voy a intentar apagar ese incendio. Eso es fundamental. Si yo como miembro de una brigada de emergencia intento responder a un incendio y advierto, entre otras cosas, un posible colapso estructural, advierto que ese incendio genera una temperatura la cual me está afectando porque no tengo el equipamiento apropiado, estoy en condiciones de decir que en ese incendio no están dadas las condiciones de seguridad y ese incendio, esa intervención supera mi capacidad operativa. Y ahí volvemos al ejemplo anterior. Cerrar la puerta e impedir la propagación del incendio y evacuar primero, ir hasta la puerta a esperar a los servicios de emergencia, es 10 veces más efectivo que abrir la puerta e intentar apagar el incendio, declarar el incendio, darle la posibilidad al incendio que se propague y en el peor de los casos que yo o alguno de mis compañeros nos lastimemos en esa acción donde intentamos apagar el incendio. Al mismo tiempo, desde el punto de vista, estos primeros dos puntos que hemos mencionado hacen referencia a las cuestiones operativas y al contexto en donde se desarrolla el incendio. Y la tercera variable, el último punto que estamos mencionando, es analizar las variables que trazan la dinámica del incendio y en función de eso determinar cuál es el método más acertado. ¿Por qué? Porque no solamente tengo que verificar si están dadas las condiciones de seguridad para trabajar, no solamente tengo que verificar si ese incendio no supera mi capacidad operativa en función del equipamiento y de los elementos de protección personal que tengo asignados, sino que además lo que también tengo que hacer, analizar las variables que trazan la dinámica del incendio y en función de toda esa información determinar qué método o qué estrategia de trabajo de extinción es la más adecuada para dar una respuesta segura y efectiva a ese incendio. Nosotros hemos hecho mención en las primeras diapositivas al tan conocido tetraedro del fuego, ese cuerpo geométrico de 4 lados que me ayuda a entender y a comprender y a conocer los 4 componentes del fuego. Si yo les digo a ustedes que el fuego se representa con el tetraedro del fuego, de esa definición podemos inferir que extinguir el incendio significa o representa agarrar al menos uno de los lados del tetraedro y sacarlo. Por ejemplo, una de las variables que trazan la dinámica del incendio y uno de los componentes del fuego es el combustible. Una de las 4 variables que vamos a evaluar, es ver si existe la posibilidad de controlar el combustible y a través del control del combustible llevar a cabo la extinción de ese incendio.
Cuando yo hago referencia a retirar y a controlar el combustible, podemos llegar a encontrar dos opciones. Por un lado, podemos encontrar un claro y sencillo ejemplo de un principio de incendio en un tacho de basura, en una oficina, en donde yo lo único que hago, retiro el combustible que está cercano a ese incendio. Por ejemplo, la cortina que está colgando al lado del tacho de basura, yo corro la cortina. ¿Qué es lo que hice ahí? Controlé la variable del combustible, le saqué combustible a ese incendio. Ese incendio, cuando termina de combustionar los residuos y el papel que está en el tacho de basura, no va a encontrar más combustible para quemarse y posiblemente ese incendio se extinga. Y puede llegar a darse una situación un poco más compleja, por ejemplo, en una nave industrial, en un galpón o en una instalación comercial o en un centro de logística. Retirar el combustible hace referencia a, mediante elementos de izaje o de movimiento de cargas, retirar toda la carga próxima al sector del incendio. De una forma u otra, en el caso más sencillo o más complejo, retirar el combustible, controlar la variable del combustible, es una opción que se nos puede llegar a presentar. Desde mi opinión, mi punto personal, considero que controlar el combustible es una situación de respuesta bastante conservadora. No es del todo efectiva porque terminamos esperando un poco de tiempo a que el incendio se consuma, pero tenemos un factor de riesgo muy bajo, es decir, la valoración del riesgo es muy baja porque no tenemos exposición, porque no utilizamos ningún agente químico para extinguirlo. Por ejemplo, simplemente corrimos la cortina y dejamos que el tacho de basura se siga combustionando. Esto puede llegar a ser al menos una opción que ustedes pueden considerar antes de ver cuál es la mejor estrategia para intentar extinguir un incendio. En segundo lugar, la segunda variable que podemos llegar a controlar es controlar el calor. Controlar el calor dentro de un incendio se puede interpretar de dos maneras. Por un lado, podemos hacer referencia a los agentes extintores que tienen la capacidad de absorber calorías del incendio y permitir de esta manera apagar los incendios a través del enfriamiento, es decir, le sacamos las calorías al incendio. Esta situación se suele dar generalmente con el agente extintor más conocido por todos nosotros, que es el agua. El agua es, entre todos los agentes extintores, el que mejor propiedad tiene para absorber el calor. Permítame un comentario que en caso de decidir utilizar agua para extinguir un incendio y de esa manera, entre otras cosas, controlar el calor, tengamos en cuenta que cuando aplicamos el chorro de agua, si aplicamos un chorro de lluvia, el poder de absorción va a ser mucho más alto. Vamos a incrementar la capacidad del agua de absorber las calorías del incendio, por la sencilla razón que aumentamos la superficie de contacto con el aire, al romper ese chorro pleno y transformarlo en gotas de agua. Otra posibilidad de controlar el calor es cuando yo hago el retiro de la fuente de ignición. Por ejemplo, si yo me encuentro en un taller y tengo un pedazo de trapo o estopa y apoyé el soldador con estaño y por error apoyé este soldador caliente arriba de la estopa, si yo agarro y retiro el soldador de estaño de arriba de la estopa, ¿qué estoy haciendo? Estoy controlando el calor. A ese principio de incendio, ese incendio en su fase incipiente que se generó en ese trapo, yo le estoy sacando el calor, le estoy sacando la fuente de ignición. Estas son las dos variables que podemos llegar a encontrar para controlar el calor y de esa manera determinar que sea la mejor estrategia de trabajo. La tercera variable que podemos llegar a trabajar, a evaluar o podemos llegar a controlar es el comburente. En este contexto vamos a definir el comburente como el oxígeno presente en el aire respirable. Cuando decimos controlar el comburente, hace referencia también a dos cosas. Podemos simplemente ponerle la tapa a un cesto de basura que se está combustionando. El mismo tacho de basura que antes se prendió, que yo le saqué la cortina, que controlé el combustible, también lo puedo apagar controlando el comburente. ¿De qué manera? Poniéndole la tapa. Cuando yo le pongo la tapa a ese cesto de basura, entre otras cosas, lo que estoy logrando es que ese fuego se extinga por no tener más comburente. Dicho de otra manera, lo que también podemos llegar a hacer es en el control de la ventilación a través de las aberturas. Recuerden ustedes que una de las recomendaciones que se da al momento de evacuar los establecimientos es cerrar todas las aberturas. ¿Por qué? Porque las corrientes de aire, en este caso la ventilación propia del comburente, es una causa que favorece la generación del incendio como así también la rápida propagación.
Y por último tenemos el cuarto y último componente, que es la reacción química en cadena. La reacción química en cadena es el enlace de los radicales libres que permite la continuidad del incendio. Ahora bien, la reacción química en cadena no es un fenómeno perceptible a la vista humana, y si alguna persona les dice que vio el enlace de los radicales libres, esa persona le estaría mintiendo. ¿De qué manera controlar la reacción química en cadena? Bueno, inhibiendo los radicales libres, pero solo a través de la utilización de un agente extintor de origen químico, como por ejemplo el tan conocido, el extintor de polvo químico seco, que seguramente tendremos colgados en las paredes de nuestro establecimiento laboral. Ahora bien, no podemos terminar esta charla de control de incendio sin hacer mención a una temática que está totalmente relacionada, que es la evacuación. Es decir, vamos a charlar brevemente de qué manera se relaciona o se vincula las tareas de evacuación con las tareas de extinción o control de incendios. ¿Cuál es el propósito general de toda respuesta a una emergencia? Cuando vos en una emergencia tenés más necesidades que recursos, surge el concepto de prioridad. Es decir, vos tenés que darle prioridad a los elementos que tienen más valor. En nuestros establecimientos laborales y en todas las situaciones de la vida, el bien más preciado, la situación que tenemos que manejar, controlar y preservar por sobre todas las cosas, es preservar algo que es irreparable, que es la vida de las personas. Entonces, cuando yo tengo más necesidades que recursos, tengo que establecer prioridades. Si yo tengo, por ejemplo, un incendio y tengo una persona para evacuar, lo que yo voy a tener que hacer es administrar mis recursos de manera eficiente y darle prioridad a lo más importante, que en este caso sería una vida. En caso que en un establecimiento laboral se presente la disyuntiva de no saber si responder al incendio o activar y colaborar en la evacuación, tengamos bien en claro que el bien más preciado, el bien que tenemos que preservar y cuidar por sobre todas las cosas, es la vida de las personas. Cuando yo controlo un incendio, el verdadero motivo por el cual yo controlo un incendio no es preservar el bien material. Cuando yo respondo a un incendio en mi espacio laboral, en realidad mi objetivo, mi propósito general, no es preservar el edificio. Mi propósito general es evitar la propagación del incendio para permitir así y que no se dificulte la evacuación de las personas. Porque recuerden, y discúlpenme que lo repita tanto por tercera vez, lo que tenemos que trabajar siempre es en la preservación de la vida, que es el bien más preciado que tenemos. Lo que nosotros tenemos que tener, bien claro es que la evacuación y el control del incendio, es decir, las personas que responden al control del incendio y las personas que activan y coordinan la evacuación, tienen que formar parte de la misma estructura modular. Y esas personas tienen que trabajar bajo el mismo plan de acción. No es para nada recomendable, y la experiencia lo dice, que no da para nada resultados muy buenos, trabajar de manera individual. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo la posibilidad de responder a las dos situaciones a la misma vez, es decir, activar, coordinar y guiar la evacuación, y al mismo tiempo trabajar en el control de incendio, esos dos grupos de trabajo, esos dos grupos de operaciones, esas dos brigadas, van a tener que trabajar en la misma estructura modular. ¿Qué significa esto? Tienen que recibir directivas de la misma persona o del mismo grupo de personas. Y aparte, todo lo que hagan o dejen de hacer y toda la información que tengan esas brigadas de emergencia que van a responder a la evacuación y al incendio, tiene que estar estipulado, detallado, estudiado y entrenado dentro de un plan de acción. Eso es muy importante para que tengamos una respuesta efectiva a una emergencia. Entonces, lo que tenemos que tener bien en claro es que cuando la situación me presenta mayor cantidad de necesidades ante recursos, lo que yo tengo que establecer son prioridades. Y yo no puedo establecer prioridades si no tengo claro mis objetivos y mi propósito. Eso tiene que quedar bien en claro. Esto hace referencia no al momento de la respuesta a una emergencia, sino acá lo que estamos haciendo referencia es al diseño, a la construcción y a la redacción del plan de contingencia, es decir, el plan que contemple todas las posibles situaciones
que podemos llegar a tener en nuestro establecimiento de trabajo y cuál puede llegar a ser la mejor respuesta frente a esa emergencia. Se suele dar a discusión o debate frente a un incendio de qué manera, de qué modo y en qué cantidad evacuar los establecimientos. Cuando yo tengo un incendio, llámese incendio de cesto de basura o principio de incendio en un armario o principio de incendio en una luminaria en la instalación eléctrica, hay una variable que yo no controlo, que es las probabilidades de evolución negativa del evento. Es decir, yo sé que en este preciso momento lo que se está prendiendo fuego es una instalación eléctrica, es un incendio de medidas reducidas que se desarrolla sobre una instalación eléctrica. Pero yo no tengo la certeza de saber en qué momento este incendio se puede transformar en un incendio generalizado que abarque todo el cielo raso o todo lo contrario, un incendio que se reduzca a los conductores eléctricos. Entonces, como yo no tengo la certeza de qué es lo que está pasando y no tengo la certeza de qué es lo que va a pasar, la recomendación es evacuar todo el edificio y de inmediato. En algunos casos esta recomendación suele parecer un poco exagerada y en algunos casos también bastante conservadora. Pero la premisa de trabajo es muy sencilla. Si yo no tengo la certeza de qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar, es decir, no tengo la certeza de qué probabilidad de evolución negativa tengo del evento, yo tengo que evacuar absolutamente todo el establecimiento. En el mejor de los casos, lo único que habremos perdido son algunos minutos por un incendio que se terminó resolviendo de una manera rápida y sencilla. Y después de unos minutos volvemos a nuestros espacios de trabajo y ahí se habría terminado el evento. Otra situación que suele generar debate, controversia o duda en su cumplimiento es el aviso a los servicios de emergencia. Cuando yo digo servicios de emergencia me refiero entre otros casos a bomberos, cuerpos de bomberos, servicios de emergencias médicas o algún tipo de institución u organización que preste servicio en una emergencia. Cuando yo aviso a los bomberos lo tengo que hacer en el preciso momento donde tomo conocimiento del evento. ¿Qué es lo que se suele ver o lo que suele pasar en los establecimientos laborales? Suele pasar, no porque obran de mala fe, sino porque obran de desconocimiento, que los miembros de la brigada de emergencia, no todos en algunos casos, intentan ellos responder a la situación del incendio. Intentan ellos ser la primera y única respuesta. Cuando su primera respuesta falla o no es suficiente, recién ahí avisan a los servicios de emergencia. Bueno, nuestra recomendación es que cuando el director de la emergencia o la persona que esté a cargo del establecimiento tome conocimiento en tiempo y forma de que se está desarrollando un incendio, en ese preciso momento tengamos el aviso temprano a los servicios de emergencia, es decir, por ejemplo a los bomberos. Los servicios de emergencia van a saber qué medios logísticos, qué recursos logísticos asignar a esa situación. Tengamos en cuenta, por favor, que al momento de dar aviso a los servicios de emergencia, a los bomberos, por ejemplo, tenemos que transmitir la mayor cantidad de información posible y una información certera. No es lo mismo que una guardia de un cuartel de bomberos reciba el aviso de un incendio en una fábrica que les detallen que el incendio se reduce a medidas de un tacho de basura y que ya hay gente trabajando. Son dos situaciones distintas. De una forma o de la otra, los bomberos van a saber qué respuesta dar a esa situación. Entonces, como para ir resumiendo esta charla que hemos compartido, ¿qué es importante tener siempre? Todos los establecimientos laborales tienen que tener plan de acción, plan de contingencia, plan de emergencia o el nombre que ustedes deseen. Yo tengo que detallar, tengo que documentar cuáles son todas las posibles situaciones que se pueden llegar a dar en mi espacio de trabajo. Y también tengo que tener en cuenta qué tipo de respuesta voy a darle a ese evento. Para determinar en mi plan de acción qué respuesta le voy a dar a esa emergencia, a esa intervención, tengo que tener en cuenta con qué medios logísticos dispongo, con qué equipamiento dispongo y cuál es también la capacitación con la que cuenta el personal que forma parte de la brigada que va a responder a esa emergencia. Por sobre todas las cosas, capacitar, es decir, informar a los trabajadores a los riesgos a los cuales se encuentran expuestos e informarlos también de cuáles son los planes de acción, los planes de evacuación y cuáles son los lineamientos de trabajo que se tienen que implementar al momento de llevar a cabo una respuesta a una emergencia. Y por sobre todas las cosas, las personas que respondan a una emergencia
es decir, los miembros de la brigada de emergencia o brigada de incendio, tienen que siempre, por sobre todas las cosas, evaluar las condiciones de seguridad del lugar en donde van a trabajar. Yo, como miembro de la brigada de emergencia, tengo que estar constantemente haciendo una gestión individual de riesgos, es decir, valorando los riesgos a los cuales estoy expuesto. Una respuesta no es efectiva si no es segura. Por sobre todas las cosas tenemos que tener una respuesta a una emergencia segura y al mismo tiempo efectiva. Bueno, muy bien. Hasta acá hemos llegado con el contenido, con la charla que hemos compartido con ustedes. Ahora a continuación vamos a responder algunas preguntas que hemos recibido a través de las redes sociales. Y también aprovecho para decir que las personas a las cuales no podemos responder en este momento van a ser contactadas por el mismo medio que ustedes se contactaron y vamos a hacer llegar la respuesta y todo el material de lectura necesario para responder a su punto. Bueno, en primer lugar vamos a responder una pregunta que hizo Mónica, que se parece bastante a una pregunta que hizo Juan y hace referencia a los extintores. ¿Dónde se ubican los extintores? ¿De qué tamaño? Y se hace referencia también al tipo de matafuegos. Lo primero que te voy a decir que para determinar qué cantidad de matafuegos tenemos que asignar a un establecimiento, tenemos que tener en cuenta que hay condiciones generales y condiciones específicas. Las condiciones generales hacen referencia a que como mínimo cada 200 metros cuadrados tiene que haber un extintor. Aparte, no puede haber una distancia mayor de 20 o 15 metros, depende de qué extintor, entre un matafuego y otro. A eso se le suma que los matafuegos deben estar por delante de la chapa baliza, amurados en la pared o en algunos casos en gabinete, a una altura de 1,50 m la parte superior del matafuego. Entonces, Juan, aparte de hacer una pregunta de los matafuegos, y Mónica también, pregunta si conviene poner dos pequeños en vez de uno grande. Bueno, les comento que una de las variables que manejan los asesores técnicos, los especialistas o los profesionales de higiene y seguridad, una de las variables que manejan para asignar los matafuegos es la capacidad física del operador. La normativa me establece una cantidad de matafuegos, pero ese poder extintor yo lo puedo mantener multiplicando o incrementando la cantidad de envases. Es decir, respondiendo puntualmente a la pregunta de Juan y de Mónica, si en vez de poner un matafuego, por ejemplo, de 10 kilos, puedo poner dos matafuegos de 5 kilos. ¿Por qué? Porque ahí estoy respondiendo a la capacidad física del operador. Y después, por último, Carolina hace una consulta referente a las placas de yeso. ¿De qué manera se puede realizar una carga de fuego en un establecimiento en donde tenemos placas de yeso en el revestimiento, es decir, en las paredes? Bueno, muy interesante la pregunta de Carolina, al igual que la de Juan y de Mónica. Las placas de yeso que nos venden a nosotros como resistente al fuego no deben ser incluidas en el cálculo de carga de fuego. ¿Por qué? Porque ya forman parte de la protección pasiva o estructural. Lo que sí tengamos en cuenta es lo siguiente: verifiquemos a través de la ficha técnica y a través del vendedor que esa placa que yo estoy comprando es verdaderamente resistente al fuego, con qué norma de ensayo cumple y si cumple con toda la normativa vigente en materia de higiene y seguridad y de protección contra incendio. Y al mismo tiempo tengo que verificar y determinar si esa placa de yeso tiene la resistencia al fuego que debo tener de acuerdo a una condición específica, que es el cálculo de carga de fuego. Recuerden ustedes que en nuestro capítulo 18 del decreto 351 establece las condiciones específicas para saber puntualmente cuántos matafuegos debo tener. Tengo que obtener todos los valores de carga de fuego y como resultado final de ese cálculo, ahí sí voy a tener las condiciones de extinción y las condiciones de construcción. Bueno, y por último tenemos una pregunta de Enrique, que dice que trabaja en una fábrica de cartón corrugado y pregunta qué pasa si la manguera o manga está pinchada. ¿Y qué marca conviene comprar? Bueno, referente de la marca, obviamente no corresponde que yo diga ninguna marca, lo que sí te voy a decir que esa
manga que vos compres debe cumplir con los estándares de seguridad y de fabricación y de ensayo. ¿Qué pasa si la manga tiene pinchaduras? Bueno, eso es una situación que debemos evitar. ¿De qué manera evitamos que las mangas estén pinchadas al momento de responder a un incendio? Bueno, tenemos que hacer un control periódico, una prueba hidráulica. Tenemos que estar constantemente trabajando en el control y en verificar las condiciones óptimas del material empleado en una red de incendios. Bueno, muy bien. Hasta acá hemos llegado. Les agradezco mucho por la atención. Les recuerdo a las personas que no pudimos por falta de tiempo responder a sus preguntas que nos vamos a contactar por el mismo medio. Vamos a compartir con ustedes la respuesta que necesitan y todo el material de lectura como para responder a sus preguntas. Y al mismo tiempo los invito a visitar la página de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo y allí van a encontrar, entre otras cosas, el aula virtual donde van a poder realizar todos los cursos que ustedes deseen. Que tengan muy buenas tardes y muchas gracias por su atención.